Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Ekef 46, 3. Consecuencia. Deuteronomio Devarim 9, 4, 29. No piensen para sí mismos, después que su Adonai los haya destruido de delante de ustedes. Es para recompensar mi rectitud que Adonai me ha traído para tomar posesión de esta tierra, no, es porque estas naciones han sido tan perversas que Adonai las está echando de delante de ustedes. No es por la rectitud de ustedes, o porque el corazón de ustedes sea tan recto, que van a tomar posesión de la tierra de ellos, sino para castigar la perversidad de estas naciones que Adonai su Elohim las está echando de delante de ustedes, y también para confirmar la palabra cual Adonai juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, entiendan que no es por la rectitud de ustedes que Adonai su Elohim les está dando esta buena tierra para poseer. Porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Recuerden, no se olviden, como hicieron a Adonai furioso en el desierto. Desde el día que dejaron la tierra de Mitzrayim hasta que llegaron a este lugar, ustedes se han estado rebelando contra Adonai. También en Oref ustedes pusieron a Adonai furioso, Adonai estaba lo suficientemente furioso con ustedes para destruirlos. Yo había subido a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas en las cuales estaba escrito el pacto que Adonai había hecho con ustedes. Yo me quedé en la montaña 40 días y noches sin comer comida ni beber agua. Entonces Adonai me dio las 2 tablas de piedra inscritas por el dedo de Adonai, y en ellas estaba escrita toda palabra que Adonai les había dicho a ustedes desde el fuego en la montaña el día de la asamblea. Sí, después de 40 días y noches Adonai me dio las 2 tablas, las tablas del pacto. Entonces Adonai me dijo: levántate, y apúrate, desciende de aquí, porque tu pueblo, a quien sacaste de Mitzrayim, se ha corrompido. Tan pronto se han vuelto ellos del camino que yo les ordené a seguir. Ellos se han hecho una imagen de metal. Además, Adonai me dijo: yo he visto a este pueblo, y qué pueblo de cerviz tan dura son ellos. Déjame solo, para que pueda poner fin a ellos y borrar su nombre de debajo del cielo. Yo haré de ti una nación más grande y fuerte de lo que son ellos. Yo descendí de la montaña. La montaña era fuego ardiente, y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Miré, y allí, ustedes habían pecado contra Adonai su Elohim. Se habían hecho un becerro de metal, se habían vuelto rápidamente del camino que Adonai les había ordenado a seguir. Yo tomé las 2 tablas, las tiré fuera de mis 2 manos y las rompí delante de sus ojos. Entonces caí delante de Adonai, como lo hice la primera vez, por 40 días y noches durante cuyo tiempo no comí nada ni bebí agua, todo a causa del pecado que ustedes cometieron por hacer lo que era malvado a los ojos de Adonai, y provocarlo. Yo estaba aterrorizado de que a causa de lo enfurecido que Adonai estaba con ustedes y lo ardientemente descomplacido que él estaba, que él los hubiera destruido. Pero Adonai me escuchó esa vez también. Además, Adonai estaba muy furioso con Aarón y lo hubiera destruido. Pero yo oré por Aarón también en ese tiempo. Yo tomé el pecado de ustedes, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego, lo golpeé en pedazos, y lo machaqué aún para hacer los pedazos más pequeños, hasta que eran tan finos como polvo. Entonces eché el polvo en el arroyo que baja de la montaña. Otra vez en Taberá, Masai y Brotatava ustedes enfurecieron a Adonai. Y cuando Adonai los mandó de Kadesh Barnea diciendo: vayan y tomen posesión de la tierra que yo les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden de Adonai su Elohim, ustedes no confiaron en él ni escucharon a lo que él dijo. Ustedes se han estado rebelando contra Adonai desde el primer día que yo los conocí. Así que yo caí delante de Adonai por aquellos 40 días y noches. Y estuve tendido allí, porque Adonai había dicho que él los destruiría. Yo oré a Adonai. Dije: Adonai. Adonai. No destruyas a tu pueblo, tu herencia. Tú los redimiste por medio de tu grandeza, tú los sacaste de Mitzrayim con una mano fuerte. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No te enfoques en obstinación de este pueblo, ni en su perversidad ni en su pecado. De lo contrario, la tierra de la cual nos sacaste dirá: es porque Adonai no pudo llevarlos a la tierra que él les prometió y porque él los odia que él los sacó al desierto para matarlos. Pero de hecho ellos son tu pueblo, tu herencia, a quienes tú sacaste por tu gran poder y tu brazo extendido.
Comentarios, hechos por su servidor. La victoria viene de Elohim, 9:1-7. El capitán 9 es una continuación de la exhortación de Mosé a Israel. Las palabras escucha, Israel, aparecen en 6:4 y aquí para hacer hincapié en la lección que Mosé deseaba enseñar al pueblo. En el capitán 8 Mosé había amonestado al pueblo a que no olvidara que Adonai iba a proveer en abundancia para las necesidades de Israel, pero el pueblo no podía olvidarse de que estas riquezas fueron bendiciones que el Señor les había dado. Ahora Mosé declara que la victoria contra las naciones que Israel encontraría en Canaán vendrían de Elohim y no del poder militar que Israel tenía. En la Guerra Santa, Adonai peleaba por su pueblo e Israel actuaba como su agente. Mosé describe la superioridad de las naciones de Canaán. Eran más grandes y más poderosas que Israel. Sus ciudades eran grandes y fortificadas hasta el cielo, v. 1. Los anaquitas, uno de los pueblos de las tierras, era un pueblo más alto que los israelitas, v. 2. Por esta razón muchos israelitas creían que nadie podía conquistarlos. Pero, a pesar de la desproporción de sus fuerzas, de su número y de sus fortificaciones, Israel iba a triunfar sobre ellos, pero su victoria no sería por el poder de su mano, sino por la intervención directa de Adonai. Como un fuego consumidor, v. 3. Adonai derrotaría a los cananeos desposeyéndolos de su tierra para dársela a Israel. Para una discusión de la metáfora de Adonai como un fuego consumidor. La victoria contra los cananeos no aconteció por causa de la justicia de Israel, v. 4. La tierra fue dada a Israel no porque ellos la merecían o porque tenían el derecho de recibirla. Los cananeos fueron expulsados de su tierra por causa de su impiedad y porque Adonai deseaba cumplir su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. La palabra justicia, v. 4, significa ser justo o inocente. Israel no podía declararse un pueblo justo delante de Adonai. En el desierto habían sido un pueblo de dura cerviz, v. 6, provocando a Adonai a la ira. Según Mosé, la rebeldía de Israel comenzó en el momento cuando Israel salió de Egipto y duró hasta la llegada de Israel en los campos de Moab, v. 7. La justicia de Israel se contrasta con la impiedad de las naciones de Canaán. Justicia e impiedad son dos palabras generalmente usadas en un contexto legal. La persona que es justa es aquella declarada inocente en la corte. La persona que es impía es aquella que es declarada culpable. La tierra de Canaán fue dada a Israel por causa de la impiedad de las naciones cananeas, Gen 15, 16. Lef 18, 24, 30. Deu 18, 12. Pero aun cuando las naciones de Canaán son declaradas culpables y merecedoras del castigo divino, Israel fue culpada por causa de sus muchas rebeliones contra Adonai, v. 7. Pero Israel no fue condenada así como los cananeos, debido a la gracia de Adonai y la promesa que él había hecho a los patriarcas. D. El becerro de oro, Deu 9, 8, 17. De los muchos ejemplos de la rebelión de Israel en el desierto, la adoración del becerro de oro para demostrar que Israel también era un pueblo culpable. Mientras Mosé recibía las 2 tablas escritas con los 10 mandamientos en el monte Horeb, o Sinaí, Israel estaba violando las demandas del pacto por causa de su adoración del becerro de oro. Los detalles de la fabricación del becerro de oro y los eventos relacionados. La violación del pacto fue una infracción muy seria porque representaba un infringimiento del segundo mandamiento. Este mandamiento prohíbe hacer imágenes esculpidas para representar a Adonai. Los VB 9:21 presentan un resumen de los eventos relacionados con la construcción y adoración del becerro de oro. La apostasía de Israel sucedió mientras Mosé estaba en el monte, en la presencia de Elohim recibiendo las 2 tablas del pacto. Las primeras tablas del pacto fueron escritas con el dedo de Elohim, v. 10. Estas palabras expresan la santidad y la importancia de la ley para la comunidad. Después que Mosé rompió las 2 tablas de la ley, v. 17, Adonai ordenó a Mosé escribir otra vez las leyes del pacto en 2 tablas de piedras, Ex 34, 27, 28. La expresión en día de la asamblea, v.
10. Fue el día cuando Israel se congregó en el monte Sinaí para establecer el pacto con Elohim. Esta expresión es peculiar del libro de Deuteronomio y probablemente se usaba para describir la ceremonia de la renovación del pacto. Después de pasar 40 días y 40 noches en el monte, y mientras Mosé todavía estaba en la presencia de Adonai recibiendo las leyes del pacto, Israel hizo una imagen de fundición, v. 12, violando las demandas del pacto, el mismo pacto que ellos habían prometido guardar unos días antes. La imagen hecha por Aarón para la adoración del pueblo fue la de un becerro, v. 16. Esta imagen del becerro era de oro, o sea, estaba revestida de oro. La figura del becerro o toro era muy popular en las civilizaciones del pasado. En Egipto la imagen del toro representaba al dios Apis, mientras que en Canaán el toro era símbolo de Baal. En Israel y entre los cananeos el becerro era una imagen que representaba fertilidad. La imagen del toro es condenada en el Ad por su asociación con las religiones que enfatizaban la fertilidad de la tierra, de los seres humanos y de los animales. Es posible que en Israel el becerro simbolizara una representación visible de Adonai o probablemente un pedestal representando la presencia de Adonai, el Elohim invisible, en medio de su pueblo. Durante el periodo de la monarquía, Jeroboam, rey del reino del norte, hizo 2 becerros de oro y los instaló en Dan y Betel, los 2 santuarios más importantes de aquel reino. El propósito de los 2 becerros fue para indicar la presencia de Adonai en los santuarios del norte, así como el arca del pacto simbolizaba la presencia de Adonai en el templo de Jerusalén. Pero con el crecimiento de la adoración de Baal en Israel, el pueblo se olvidó de que el becerro de oro apenas representaba la presencia de Adonai con su pueblo. El becerro fue adorado como una representación de Baal, el dios de los cananeos, Os 8, 5, 6. Os 13, 2. Adonai mandó a Mosé descender del monte y confrontar a Israel con su rebelión. La expresión tu pueblo que sacaste de Egipto está relacionada con la violación del pacto. Ser pueblo de Elohim es estar unido a Elohim por medio del pacto. Adonai declaró que él iba a borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, v. 14. Borre su nombre significa terminar la relación que existe entre Adonai e Israel. En Ex 32, 32, 34 Mosé menciona un libro donde están escritos los nombres de los vivos. Borrar el nombre de Israel de este libro y de debajo del cielo habría sido condenar a Israel al olvido. Al quebrar las 2 tablas de la ley Mosé hizo algo más que expresar su enojo. A la luz de los tratados internacionales en el Antiguo Oriente, esta acción simbolizaba la declaración de que el pacto había sido quebrantado y que sus leyes eran sin valor. Mosé rompió las 2 tablas de la ley en presencia de Israel, delante de vuestros ojos, v. 17. Esta declaración afirma que el acto de Mosé fue una acción legal, llevada en presencia de testigos. La intercesión de Mosé, Ex 9, 18, 21. Esta sección presenta lo que Mosé hizo para expiar el pecado de Israel y para obtener la renovación del pacto. Cuando Israel pecó, Adonai dijo a Mosé, déjame que los destruya, v. 14. Esta expresión presupone que Mosé estaba orando e intercediendo por el pueblo. Mosé se postra delante de Adonai en ayuno y oración, v. 18, y Adonai contesta su oración, v. 19, pero la oración intercesora de Mosé por Israel no aparece hasta el v. 26. Mosé ayunó 40 días y 40 noches así como había hecho antes, v. 9. El propósito de su ayuno fue detener el castigo preparado para el pueblo. Adonai contestó la plegaria de Mosé también esta vez, v. 19. Mosé había orado diversas veces intercediendo por Israel. En muchas ocasiones anteriores, Adonai había respondido las oraciones de su siervo y lo hace otra vez en esta ocasión. Mosé también oró por Aarón, su hermano, porque influido por el pueblo e incitado por las gentes, él construyó el becerro de oro, Ex 32, 1, 6, Ex 32, 21, 26. La intercesión de Mosé por Aarón no aparece en la historia del becerro de oro en el libro de Éxodo. Mosé tomó el becerro de oro y lo quemó en el fuego, lo desmenuzó y lo trituró hasta pulverizarlo y arrojó la ceniza en el torrente que descendía del monte.
Este acto significaba que Adonai había respondido la oración de Mosé y que el pecado y la culpa de Israel habían sido removidos. En 32:20, Mosé mezcló la ceniza del becerro con agua y forzó a beber a los israelitas que habían adorado la imagen. Este acto de Mosé es similar al ritual de la ordalia en Num 5:16-28. La rebelión de Israel, Num 9:22-29. La historia del becerro de oro sirve para ilustrar que Israel no era inocente delante de Adonai, Bb 4:5. El pueblo había pecado y merecía el juicio divino. En el B22 se citan otras ocasiones donde Israel había probado la paciencia de Adonai. Uno de los lugares donde Israel provocó al Señor con sus quejas fue en Tabera, B22. La ubicación de este sitio es desconocida. La referencia a Tabera se basa en los eventos mencionados en Num 11:1-13. En el desierto el pueblo murmuró contra Adonai lamentando su situación. La ira de Adonai se encendió contra el pueblo y destruyó parte del campamento israelita. Aquel lugar fue llamado Tabera, que significa incendio. Otro lugar donde Israel se rebeló contra Adonai fue en Masá. Según Ex 17:4-7, la rebelión de Israel sucedió cuando el pueblo murmuró contra Adonai porque les faltó agua. Masá significa prueba. Allí el pueblo de Israel puso a Adonai a prueba, dudando de su presencia con ellos. La otra ocasión donde Israel se rebeló contra Adonai fue en Kibrot-Hatava, Num 11:31-34. El nombre del lugar significa tumba de la gula o tumba de la avidez. Kibrot-Hatava fue el lugar en el desierto donde los israelitas anhelaron la abundancia de Egipto y desearon comer carne. La ira de Adonai se encendió contra Israel y él los hirió con una gran plaga y muchos murieron. El lugar donde los muertos fueron sepultados fue llamado Kibrot-Hatava, tumba de la gula. La rebelión de Israel en Cades Barnea, V23, fue cuando Elohim ordenó a Israel que enviara espías a Canaán y el pueblo rehusó entrar en la tierra por temor a los cananeos, Num 13:1-14-35. Deur 1:19-33. Todos estos ejemplos de rebelión y murmuraciones contra Adonai sirven para enfatizar las palabras de Mosé. Habéis sido rebeldes contra Adonai desde el día en que yo os conocí, V24. Por causa del pecado del pueblo, Mosé intercede por Israel. En los VB 14, 18 y 19, el texto anticipa la oración intercesora de Mosé. En su oración Mosé declaró que Adonai no podía destruir al pueblo porque Israel era su heredad, V26. Adonai había rescatado a Israel de Egipto con su mano poderosa y demostración de su poder. Este hecho de apelar Mosé a la grandeza de Adonai y a su brazo poderoso es una referencia a la gracia divina. Mosé también declaró que Adonai no podía destruir a Israel por causa de sus promesas a los patriarcas. Esta apelación a las promesas de Adonai es un reconocimiento de su fidelidad. En el V28 Mosé apela al honor de Adonai. Si Adonai destruye a Israel, el pueblo de Egipto interpretará esa destrucción como una inhabilidad de Adonai de cumplir sus promesas o porque Adonai los aborrecía o sea, porque Adonai no amaba a su pueblo. En su intercesión por Israel Mosé dijo a Adonai, no mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad ni su pecado. La oración de Mosé revela un conocimiento profundo y personal del carácter del Elohim de Israel. Mosé apeló a su misericordia, a su fidelidad y a su honor. La oración de Mosé también revela el poder que tiene la persona que vive en relación con Elohim. Adonai había decidido destruir a su pueblo y empezar una nueva nación con Mosé y su descendencia. Pero Adonai escuchó la oración de Mosé, V19, y por medio de su oración Mosé pudo cambiar la decisión de Elohim. Elohim había decidido destruir a Israel por causa de su desobediencia, pero por la oración de Mosé Israel vivió y después de 40 años Israel estaba preparado para entrar en Canaán y recibir su herencia de las manos de Adonai, su Elohim. Bendiciones. Ros Mosé.